Alan Mattison Turing fue un matemático, lógico, informático, criptógrafo, filósofo y corredor de ultradistancias británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Durante su infancia, sus padres viajaban entre Hastings, Reino Unido, y el Raj británico, debido a que la administración colonial en la que trabajaba su padre seguía en activo, por lo que pasó algunos años viviendo con su hermano en la casa de un matrimonio retirado del ejército. Desde muy pequeño, Turing mostró un gran interés por la lectura. Se cuenta que aprendió a leer por sí solo en 3 semanas. También desarrolló un gran interés por los números y los rompecabezas. Sus padres lo inscribieron en el colegio St. Michael cuando tenía 6 años. Su profesora se percató enseguida de la genialidad de Turing. Sus ansias de conocimiento y experimentación llegaban hasta tal punto que a los 8 años, atraído por la química, diseñó un pequeño laboratorio en su casa. Su carrera escolar estuvo marcada, por un lado, por sus aptitudes y su facilidad por las matemáticas, y por otro, por su carácter inconformista que le llevaba a seguir sus propias ideas y apartarse del rígido sistema educativo. Como curiosidad, cabe decir que Turing recorrió alrededor de 90 kilómetros en bicicleta durante la huelga general en 1926 para poder ir a la escuela, dato que nos hace entender cómo más adelante, además de científico, fue un atleta notable de rango casi olímpico, con poco más de 15 años. Entró en contacto con el trabajo de Albert Einstein y además de entender sus bases, comprendió sus críticas a las leyes de Newton a partir de un texto en el que no especificaba tal cometido. Entre enero de 1922 y 1926, Turing estudió en la preparatoria Hasselhoff, una escuela independiente en el pueblo de France, en Sussex. En 1926, con 14 años, ingresó en el internado de Sherborne en Dorset. Su primer día de clase coincidió con una huelga general en Inglaterra, pero su determinación por asistir a clase era tan grande que recorrió en solitario, con su bicicleta, los más de 96 kilómetros que separaban Surbiton de su escuela, pasando la noche en una posada. Fue tan grande la hazaña que fue recogida en la prensa local. La inclinación natural de Turing hacia la matemática y la ciencia no le atrajo el respeto de sus profesores en Sherborne, cuyo concepto de educación hacía mayor énfasis en los clásicos. En la escuela de Sherborne ganó la mayor parte de los premios matemáticos que se otorgaban y además realizaba experimentos químicos por su cuenta, aunque la opinión del profesorado respecto a la independencia y ambición de Turing no era demasiado favorable. A pesar de ello, Turing continuó mostrando una singular habilidad para los estudios que realmente le gustaban y llegó a resolver problemas muy avanzados para su edad, sin ni siquiera haber estudiado cálculo elemental. O sea, nos referimos a un niño de 16 años. Christopher Morcom estudiaba junto con Turing en la escuela de Sherborne, y ambos compartían la pasión por la ciencia. Durante las clases de matemática o física, se intercambiaban notas de comentarios sobre rompecabezas. Christopher invitó a Alan a conocer a su madre, una artista. Alan se enamoró de él. Fue su primer amor y la primera persona que creyó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. El 13 de febrero de 1930, solo unas pocas semanas después de su última temporada en Sherborne, Christopher Morcom falleció, debido a complicaciones de la tuberculosis bovina, contraída tras beber leche de alguna vaca infectada. Al recordarlo, Turing afirmaba: "Mis recuerdos más vividos de Chris son casi siempre de las cosas tan amables que me decía". Desde entonces, la fe religiosa de Turing se hizo pedazos y se volvió ateo. También se obsesionó por entender la naturaleza de la conciencia, su estructura y orígenes. Adoptó la convicción de que todos los fenómenos, incluyendo el funcionamiento del cerebro humano, son materialistas. Sin embargo, siguió creyendo en la supervivencia del espíritu después de la muerte.
Un día después de la declaración de guerra de Gran Bretaña, en septiembre de 1939, Turing fue convocado a Bletchley Park, donde se encontraba el Servicio Británico de Descifrado. Las 9.000 personas que trabajaban allí se dedicaron a intentar interpretar las comunicaciones alemanas cifradas en código Morse. El cifrado lo hacían a través de una máquina de sistema rotatorio llamada Enigma. Enigma había sido inventada en 1918 por Arthur Scherbius. Era similar a una máquina de escribir, en la cual cada vez que una letra era pulsada, era sustituida por otra mediante el uso de 3 rotores internos. Las máquinas militares llegaron a usar 5, cuyo resultado era más de 10.000 billones de configuraciones distintas. Los operadores podían estar ubicados en los puestos de mando, interior de los tanques, submarinos, en bombardeos, etc. Independientemente de su localización, los operadores llevaban las instrucciones de cómo debían colocarse los rotores, y las posiciones cambiaban cada pocos días. El equipo liderado por Turing, a través de ecuaciones y cálculos, encontraron pautas en los mensajes con los que pudieron detectar una pequeña parte de su funcionamiento. Sin embargo, todavía no podían descifrarlos. Fue entonces cuando Turing se preguntó, ¿y si para luchar contra una máquina como Enigma, hiciese falta otra máquina? A raíz de esta pregunta, Turing pudo poner en práctica sus teorías. Diseñó la máquina Bomb. Bomb buscaba la configuración de los rotores de la máquina alemana, implementando una cadena de deducciones lógicas para cada combinación posible. Gracias a las mejoras del matemático Gordon Welshman, el 14 de marzo de 1940, el primer prototipo estaba terminado. Al cabo de un tiempo disponían con más de 200 bombs. Los trabajos del Servicio Británico de Descifrado, dirigidos por Turing, fueron determinantes para acortar la guerra. Algunos historiadores afirman que su trabajo acortó 2 años de la duración de la guerra, salvando alrededor de 14 millones de vidas. Al finalizar la guerra, las máquinas bombs se desmantelaron y todo el trabajo permaneció en secreto hasta los 70. En 1974, el capitán W. F. Winterbottom escribió el libro The Ultra Secret, en el cual habla un poco acerca de esto. Y bueno amigos, lo dejaré hasta aquí. Si este video les gusta, haré la segunda parte, que es la continuación que viene muchísimo mejor que esta. En esta hablaré acerca de los aportes que Alan Turing hizo a la ciencia y a la informática, y también de su muerte, que está muy interesante esa parte. Así que ya saben. Y bueno, sin nada más que aportar o decir, este fue Materia Gris. Adiós.